Bueno, vamos a hablar de permaacción y vamos a hacer énfasis en permaacción cultivos. Estos espacios se constituyen en unos momentos donde construimos una identidad conceptual y donde generamos unidad de criterio y nos ponemos de acuerdo en las bases conceptuales pues, que soportan el portafolio de productos de la compañía. La pretensión es que construyamos esos argumentos de forma colectiva para transmitirle a los agricultores y productores las características y propiedades del portafolio de productos. La intención es esa, que construyamos unidad. Necesitamos como compañía tener una capacidad de cobertura muy amplia, que podamos llegar simultáneamente a diferentes espacios, a diferentes escenarios, a diferentes agricultores con cierta unidad de criterio, con cierta unidad conceptual. Entonces se trata pues básicamente de eso lo que generamos a través de estos días técnicos. Estamos hablando de nutrición vegetal, estamos hablando de aportar elementos nutrientes, estamos hablando de generar crecimiento, rendimiento y producción alrededor de un cultivo. Y ese rendimiento, esa producción, pues va a estar definitivamente ligada con esquemas de fertilización. Esos fertilizantes definitivamente se colocan en el suelo, los fertilizantes son edáficos y al colocarlos en el suelo, pues la pretensión es que las raíces de las plantas desarrollen la absorción y la asimilación de esos elementos nutrientes que se están colocando. Entonces la fertilización es una práctica agronómica con una relación costo-beneficio que pretende que lo que se aplique se traduzca en más producción en términos de cantidad y calidad. Si la fertilización pues no se paga, es una mala práctica agronómica. El suelo no es quien necesita los nutrientes, el suelo no es quien necesita los elementos químicos. Esos nutrientes y esos elementos químicos son para el cultivo de interés. Entonces, cuando se aplican esos elementos químicos, esos elementos nutrientes, se espera que haya conversión en términos de rendimiento y producción. Entonces, por eso, cada que hablemos de fertilización, de fertilizantes, es muy impertinente hablar de cuánto se aplica, cuál es la fuente que se está utilizando, cuál es el método, cuál es la época de aplicación. Dosis y frecuencia son dos características propias e inherentes a la fertilización como práctica agronómica. En los fertilizantes es recurrente el término de eficiencia. No todo el elemento químico, el elemento nutriente que se aplica, pues va a estar siendo absorbido por la raíz de la planta. Sería el escenario ideal de que de 100 unidades de nitrógeno que aplicáramos, pues 100 unidades fueran absorbidas. Pues lastimosamente no pasa eso. Que de 100 unidades de fósforo que aplicáramos, 100 unidades de fósforo fueran asimiladas. No pasa eso. Como no pasa eso, como la fertilización es ineficiente, se nos abre como compañía unas enormes posibilidades de ser eficientes en el manejo de la fertilización, porque la ineficiencia en el manejo de la fertilización es una ineficiencia finalmente económica, porque el dinero que se está aplicando como fertilizante se está perdiendo. Entonces nosotros como compañía tenemos una inmensas posibilidades de trabajar en torno a la eficiencia como un criterio diferenciador del portafolio de productos, porque la fertilización en sí es ineficiente. Implícito a la aplicación del fertilizante está la pérdida. Entonces allí tenemos un gran potencial en términos de nuestra argumentación. Esa eficiencia está relacionada con la efectividad. Y la efectividad quiere decir de esas unidades de fertilizante que nosotros estamos aplicando, cuántas unidades efectivamente se están absorbiendo. Entonces, la eficiencia y la efectividad son argumentos que nosotros debemos tener siempre vigentes dentro de nuestra argumentación alrededor de los esquemas de fertilización. Este cuadro representa el rendimiento o la producción en términos de la cantidad del fertilizante aplicado. En el eje X tenemos
la cantidad del fertilizante y en el eje Y tenemos el rendimiento. Entonces aquí estamos planteando que el rendimiento es una función de la cantidad del fertilizante aplicado. Entonces nosotros esperaríamos que entre más cantidad de fertilizante se aplique, pues mayor rendimiento vamos a tener. Pues no pasa eso. Entre más cantidad de fertilizante aplicamos, vamos a llegar a un punto de saturación. Y esa saturación de ese fertilizante va a hacer que el rendimiento se disminuya. Entonces el tema no está en cantidad aplicada, el tema está en cuál es la cantidad justa que hay que aplicar. Y el rendimiento, el máximo beneficio económico, no se consigue con el máximo rendimiento. El máximo beneficio económico es el área bajo esta curva. El costo del fertilizante siempre será creciente. El precio del fertilizante siempre será mayor. Es decir, entre más cantidad aplique, voy a tener un mayor valor. Ese costo de la aplicación del fertilizante no se traduce necesariamente con un mayor rendimiento. Entonces siempre deberé analizar la relación entre el rendimiento y el costo del fertilizante e encontrar el punto de máximo beneficio económico. A este punto de máximo beneficio económico es al que hay que apuntarle. Cuando el elemento es completamente deficitario, cuando falta en el suelo, todo lo que aplique inmediatamente se va a traducir en un mayor rendimiento. Pero cada vez que ese elemento tiende a estar en forma suficiente en el suelo, lo que se aplique no se va a traducir en rendimiento. Entonces, en ese escenario, en ese punto, estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo plata. Entonces, la fertilización definitivamente es una práctica que debe considerar el balance entre los diferentes elementos que consideramos como esenciales en la nutrición vegetal. Y dentro de estos elementos que consideramos como esenciales en la nutrición vegetal, no son solamente nitrógeno, fósforo y potasio, son una gama amplia de elementos nutrientes y es así como un buen fertilizante, un buen material que se piense para mejorar el rendimiento y la productividad de los cultivos, definitivamente está relacionado con el balance, no solamente NPK. Entonces, dentro de ese balance es donde se han formulado los fertilizantes permacultivos cultivos. En esta diapositiva les presento algunas variables en el suelo: materia orgánica, fósforo, potasio, capacidad de intercambio catiónico. Esto es en una unidad de producción, en una finca, y los diferentes colores indican las diferentes concentraciones que se tienen de ese elemento. Entonces les muestro esta diapositiva pensando en la alta variabilidad espacial del suelo. No es sensato considerar que el suelo tiene la misma concentración de todos los elementos en cada espacio. El suelo es altamente variable y esa variabilidad es espacial y temporal. Es decir, que metro a metro el suelo está cambiando y en el tiempo el suelo está cambiando. Si se van desarrollando esquemas de fertilización, aportes de materia orgánica, incorporación de microorganismos, adecuado manejo del agua, vamos a ir teniendo variabilidad en el suelo. Entonces, no podemos dejar de lado ni olvidar que estamos frente a una práctica agronómica de fertilización, de aplicación de fertilizantes que debe corresponder con la variabilidad espacial del suelo y con unas etapas o unas fenologías del cultivo. La variabilidad espacial del suelo considera la oferta del suelo, la capacidad que tiene de abastecer y suministrar ciertos elementos químicos. Y las fenologías de los cultivos quieren decir los requerimientos puntuales que tienen las plantas en función de su etapa de desarrollo. Entonces, para todos debe ser claro
que los requerimientos de fósforo, por ejemplo, no son los mismos para todas las etapas de desarrollo del cultivo. Que en las etapas iniciales de crecimiento, los requerimientos de fósforo son mayores porque parte de ese fósforo se destina a la producción de raíces, por ejemplo. Que en las etapas de floración o fructificación va a haber mayores requerimientos de potasio o de oro. Entonces, una cosa es el requerimiento con base en la fenología del cultivo y otra cosa es el aporte o la oferta que se hace del elemento nutriente desde el suelo. Los permaxión cultivos se pensaron y se diseñaron con base en los requerimientos nutricionales para cada etapa de desarrollo, para unos cultivos en particular. Es muy importante que esto lo tengan claro, con base en los requerimientos, pero esa variabilidad espacial del suelo, pues es muy difícil de ajustar con base en la recomendación o con base en una formulación en particular. Entonces, por un lado, la variabilidad espacial y por otro lado, los requerimientos nutricionales para cada etapa de cultivo. Es así que tenemos dentro de la compañía 4 líneas muy importantes, complementarias entre sí: acondicionadores orgánicos e inorgánicos, enmiendas mejoradas, fertilizantes biomineral orgánicos y bioinsumos. La gran fortaleza de la compañía es ese portafolio complementario entre sí. Podemos desarrollar esquemas de fertilización para cualquier cultivo con el portafolio de productos que tenemos. Dentro de los fertilizantes de la línea biomineral orgánica se tienen los fertilizantes de la línea Permaxión cultivos. Entonces, estos fertilizantes fueron diseñados y formulados de acuerdo a los requerimientos nutricionales específicos de cada cultivo para cada etapa de desarrollo. Recuerden que estos requerimientos hay que cruzarlos con la variabilidad espacial del suelo, porque con base en esa variabilidad espacial está el aporte que el suelo puede hacer de esos elementos que se requieren para el rendimiento y producción. Hablamos en términos de tecnología, es una tecnología permaxión. Conceptualmente debemos argumentar siempre en ese sentido. La tecnología permaxión es un desarrollo de la compañía. El ingrediente activo de esa tecnología permaxión es el biopotén. El biopotén es un consorcio de microorganismos y ese consorcio de microorganismos ayuda a los procesos de ciclaje, de disponibilidad de esos elementos nutrientes. Por eso, en términos de eficiencia y efectividad, la tecnología permaxión aporta un mejor crecimiento, un mejor desarrollo de los cultivos. Entonces, dentro de la línea de permaxión cultivos, vamos a tener una oferta y una gama amplia de diferentes cultivos. Los requerimientos nutricionales en términos de crecimiento y producción, cuando el cultivo pues desarrolle estas etapas que son básicamente cultivos perennes o cultivos establecidos de ciclo largo. No estamos hablando de cultivos semestrales o transitorios. Es en este tipo de cultivos donde tenemos una clara etapa de crecimiento y otra clara etapa de producción. Vamos a tener la oferta de unas formulaciones ajustadas a esos requerimientos nutricionales para estos cultivos particulares en las etapas de crecimiento y producción. Dentro de este desarrollo fue que empezó la compañía, formulando unos productos con requerimientos nutricionales ajustados a la etapa fenológica de desarrollo. Entonces es así que desarrollamos formulaciones y obtuvimos registro de venta para los Permaxión
aguacate producción, cítricos o naranja producción, café producción y pastos mantenimiento. Como aparece dentro del nombre Permaxión Aguacate Producción, como aparece el nombre del cultivo, el ICA exige unas pruebas de eficacia. Esas pruebas de eficacia se desarrollaron, cultivos establecidos, se hicieron las aplicaciones y se demostró el incremento en términos de diferencias significativas por el aporte y la aplicación de Permaxión Aguacate Producción y se obtuvo el registro de venta para estos cultivos que les menciono. La diferencia en estos cultivos es que el grado es sensiblemente menor, porque este grado, les insisto, no corresponde a la oferta productiva del suelo, a la variabilidad espacial del suelo, sino al requerimiento nutricional para la etapa fenológica del cultivo. Es el aguacate, el Permaxión Aguacate Producción va a tener un nitrógeno total de 4,5, un fósforo total de 8, un potasio de 12, un calcio de 10, un magnesio de 4, un azufre de 2,6, un silicio de 5,0, un zinc de 0,3, un boro de 0,5, un carbono orgánico de 5,3. Cada que hablemos de los fertilizantes de la línea Permaxión, estamos hablando de mineral orgánicos. Y como hablamos de orgánicos, debemos garantizar un componente mínimo de carbono orgánico y este contenido mínimo es del 5%. No podemos estar por debajo de este valor porque no clasificaríamos como mineral orgánico. Estos grados pues son sensiblemente bajos y muchos técnicos objetan y cuestionan estos grados tan bajos. En términos de un poco aporte de nitrógeno, muchos técnicos lo consideran, pero la fortaleza de esta formulación es el balance, es que aquí solamente no estamos aportando NPK, estamos aportando un muy buen contenido de calcio, magnesio, azufre como elementos secundarios y estamos aportando elementos menores. Entonces, es así que dentro de la argumentación vamos a tener siempre vigente y siempre presente los aspectos de balance. Y hemos venido desarrollando unas propuestas de aplicación de los diferentes fertilizantes. Dentro de esto, tenemos ya una propuesta clara y concreta alrededor del Permaxión Aguacate, crecimiento y producción. Entonces, aquí estamos planteando que unos requerimientos que tiene el cultivo en la fase de crecimiento, alrededor de 16,74 gramos árbol mes en términos de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio, los logramos suplir con la aplicación de Permaxión Aguacate Crecimiento. Esta es la composición que tenemos del aguacate crecimiento. Este es el requerimiento. Aplicando esta cantidad, estamos asegurando que abastecemos los requerimientos nutricionales que tiene el cultivo de aguacate en la fase de crecimiento. Y esta para la fase de producción. Esto nos permite ratificar y mejorar la argumentación en términos de la cantidad recomendada, porque esa cantidad recomendada está relacionada con unos requerimientos en la etapa de crecimiento y en la etapa de producción. Estamos logrando abastecer los requerimientos nutricionales que tiene el cultivo para esa etapa fenológica. Y la pretensión, lo que estamos trabajando es en empaquetar con el portafolio de productos un esquema de manejo para los cultivos estratégicos, representativos a nivel país, con el portafolio de productos de la compañía. Esta es una pretensión y esta es una necesidad que tenemos como compañía. Estamos en mora de tener esta propuesta estructurada
para que se constituya en una herramienta que fortalezca la labor comercial de la compañía. En esta actividad o en esta tarea, el compromiso es de todos. Cada uno de ustedes que está en diferentes zonas, donde está al frente de diferentes cultivos que tienen experiencia, que tienen experticia en el manejo de diferentes cultivos. Lo que los hemos estado convocando es a que construyamos pues colectivamente, conjuntamente, estos esquemas de manejo para tener unas fichas de cultivo donde establezcamos el manejo a la luz del portafolio de el manejo de la nutrición vegetal y el aporte de elementos nutricionales al suelo y a los cultivos con las diferentes líneas del portafolio de productos de la compañía. Entonces, en esto los estamos convocando para que hagamos una revisión y dejemos esto como documentos finales para mejorar las estrategias pues, comerciales que tenemos en torno al portafolio de productos. En la ficha técnica siempre está la composición de los productos. Es muy pertinente e importante que cada uno tenga muy clara esa formulación de los productos. Esta formulación es la que estamos relacionando con los requerimientos nutricionales de los cultivos y el relacionar ese aporte que hacen el Permaxión Cultivos formulado con el requerimiento del cultivo permite determinar la dosis y la frecuencia de aplicación. Con base en esa dosis y esa frecuencia, haremos la recomendación para los diferentes esquemas de manejo, ajustándolos a la variabilidad espacial que tienen los suelos dependiendo de la zona donde se establezcan los diferentes cultivos. No es lo mismo aguacate en Urrao que aguacate en el Huila o aguacate en la zona cafetera. Cada una de estas zonas va a tener unos suelos diferentes y una variabilidad espacial que representa la oferta productiva del suelo. Y así tenemos en términos generales las diferentes formulaciones para los diferentes cultivos, que es lo que denominamos como Permaxión Cultivos. Entonces, Permaxión Cítricos o Permaxión Naranja, naranja porque fue una restricción pues que nos colocó el ICA en su momento para poder otorgar el registro de venta, pero es un producto que podemos recomendar para cualquier tipo de cítricos, allí considerando naranja, mandarina o limón Tahití. Dentro de la formulación de Permaxión naranja, como está estipulado en el registro de venta, siempre tenemos una formulación que tiene dentro de su composición carbono orgánico. El Permaxión naranja tiene 9% de carbono orgánico, tiene NPK 8 de nitrógeno, fósforo de 3, potasio 12, pero nuevamente en términos de calcio, magnesio, azufre, silicio, zinc, boro, cobre, implica un fertilizante formulado con base en esos requerimientos en términos de balance. No es simplemente aplicar NPK, sino el balance. Este balance es lo que garantiza y ratifica el efecto y el funcionamiento de estos Permaxión cultivos. En la etapa de crecimiento vamos a tener igualmente una formulación que corresponde a estos requerimientos. Básicamente, esas diferencias en términos de crecimiento y producción están relacionadas particularmente con elementos como el fósforo, el potasio y el boro, y el nitrógeno, que dependiendo de la etapa fenológica se van a requerir en diferentes cantidades. El Permaxión Café es otro producto que tiene registro de venta. Es muy importante que ustedes tengan claro cuáles de los Permaxión cultivos tienen registro de venta, porque estos los podemos colocar sin ninguna restricción en los almacenes y en los distribuidores. Les reitero que es aguacate, producción,
café producción, naranja producción, pastos mantenimiento y todos los otros permación grados que posteriormente pues hablaremos en detalle de ellos. Siempre es muy pertinente dosis y frecuencia, y esa dosis y frecuencia venimos ajustándola en términos de la elaboración de las diferentes fichas de cultivo donde pretendemos empaquetar la oferta con los diferentes productos del portafolio para tener una oferta al productor con base en todo el portafolio de productos. Entonces, igualmente en café vamos a tener un café producción y vamos a tener un café crecimiento. El café producción vamos a tener un nitrógeno total de 11, un fósforo de 3, pero igualmente los contenidos de carbono orgánico, de zinc, de silicio, de azufre, siempre apostándole a un tema de balance y equilibrio en el aporte de los elementos esenciales que se requiere en cada etapa de el cultivo. Igualmente cacao, dosis y frecuencia de aplicación, cacao crecimiento, cacao producción, siempre vamos a tener una composición. Esa composición se refiere al grado de el producto. El Permación Cacao, no tenemos para este producto registro de venta, sí tenemos registro de productor. Esto nos permite entregarlo directamente a los agricultores y productores, y es un producto que tiene un muy buen funcionamiento en el cultivo de cacao. Igualmente, en la etapa de crecimiento, variando en cierta característica o en ciertos elementos característicos levemente la composición. Es muy importante que destaquemos en estos Permaxión cultivos que tenemos como aditivo o como componente en la formulación, fuera del biopotén, un aporte adicional directo de hongos formadores de micorriza. Igualmente, en palma, siempre dosis y frecuencia. Les insisto que con base en los requerimientos fenológicos relacionados con la etapa de crecimiento o producción del cultivo que se haya considerado, tanto en la etapa de producción como en la etapa de crecimiento. Es muy importante que siempre tengan claro esta composición. ¿Cuál es la composición que se tiene? Estamos hablando para poder hacer el ajuste que sea requerido. Una formulación que correspondiera tanto a la etapa de producción como a la etapa de crecimiento. Es el maíz como cultivo transitorio. Tenemos una formulación recomendada para maíz inicio, que básicamente es el momento de la siembra, una preabonada, y un maíz en la etapa de producción que lo relacionamos con una segunda abonada. Generalmente el maíz considera unas 3 abonadas: preabonada, segunda abonada y una tercera abonada, donde se hace un refuerzo básicamente con nitrógeno. Nosotros venimos recomendando para esta tercera abonada el producto Permaxión veranero. Es igualmente una formulación ajustada a esos requerimientos en la etapa de la preabonada y los requerimientos para la segunda abonada. El balance es fundamental en todas estas formulaciones, tanto en maíz inicio como en maíz producción, como lo denominamos dentro de la formulación. En caña panelera, igualmente por el proceso de corte, generamos no 2 tipos de formulaciones, sino una formulación para el desarrollo del cultivo. Es una formulación o una premisa similar a la que se tiene para plátano, no tener formulaciones diferentes, sino por el tipo de manejo anual que se hace de estos tipos de cultivos.
eh, la formulación siempre correspondiendo a esos requerimientos nutricionales de ese tipo de cultivos, pues en particular. Caña panelera, igualmente plátano, como les mencionaba, teniendo una formulación dirigida al manejo del hijo de sucesión o al pullón, donde se hace la aplicación del fertilizante, pues después de recoger el racimo. Son formulaciones ajustadas a esos requerimientos y pensando en algún ajuste en términos de dosis y frecuencia. Igualmente hay un permaxión forestal. Todas las especies forestales generalmente se fertilizan en los primeros años del cultivo, 1 o 2 años pues como máximo. Eh, Después que el cultivo forestal alcanza un determinado grado de desarrollo, la misma desprendimiento de material vegetal, hojas que caen, empieza a generar un proceso de recirculación de los elementos nutrientes y no se realizan más esquemas de fertilización. Por eso es tan importante garantizar que las hojas y el material vegetal que caiga al suelo se transforme adecuadamente, porque si no se transforma, no libera los elementos nutrientes que contiene y va a poner en riesgo pues la plantación. Entonces, dentro de esto hay unas recomendaciones para eucalipto, para pino, para acacia, en términos del aporte composicional que tiene este permaxión. Es muy importante en los forestales, como se aplica en las etapas iniciales, un buen aporte de fósforo para todo el desarrollo de raíces que va a acompañar a la plantación pues por muchos años. Igualmente en forestales es muy importante el tema de silicio para la composición de los diferentes estructuras vegetales, particularmente las hojas. En Permaxión Hortalizas también es un producto formulado para diferentes tipos de hortalizas, tratando de unificar y estandarizar los diferentes requerimientos nutricionales de hortalizas en general. El aporte de potasio acá es importante, al igual que elementos como boro y zinc, que son muy determinantes en el crecimiento y desarrollo de estas hortalizas. Eso en términos generales son las diferentes formulaciones que se tienen con los permaxión cultivos. Los permaxión cultivos se ajustan a toda la variabilidad espacial y temporal de los suelos y logran aportar todos los requerimientos nutricionales para cualquier etapa de desarrollo del cultivo para el que son recomendados. Esto se plantea como interrogante, se plantea como inquietud en términos de ciertas objeciones que se encuentran con diferentes técnicos particularmente. Y aquí les plantearía que las formulaciones de permaxión cultivos no se ajustan a toda la variabilidad espacial de los suelos. Los permaxión cultivos se ajustan a los requerimientos nutricionales y fenológicos para las determinadas etapas de desarrollo de los cultivos. Estos requerimientos deben compararse con lo que el suelo está aportando, con lo que el suelo tiene capacidad de aportar. Y esa capacidad de aportar es lo que se llama variabilidad espacial del suelo. ¿Cómo puedo ajustar esa oferta que tiene el suelo con el requerimiento que tiene el cultivo con la aplicación de un permaxión cultivos en términos de dosis y frecuencia? Es nosotros como técnicos, como asistentes técnicos comerciales, debemos tener la capacidad de hacer ese ajuste con base en la variabilidad espacial y la oferta productiva que tenga el suelo. Estas formulaciones corresponden a los requerimientos. Como esos requerimientos no siempre están acordes
con la oferta del suelo, debemos ajustar en términos de dosis y frecuencia. Este ajuste nos permite disminuir esa objeción que presentan los técnicos donde objetan que cómo es posible que recomendemos un Permaxión Cultivos para cualquier tipo de suelos. Y no es que recomendemos un Permaxión Cultivos para cualquier tipo de suelos, sino que Permaxión Cultivos para el requerimiento nutricional que tiene el cultivo según la etapa de desarrollo y que con base en el suelo en que esté podemos ajustar la dosis y la frecuencia de aplicación. Muy bien, muchas gracias.